Bienvenidos a Historias del Alma, tu hogar para conmovedoras historias de amor, esperanza y segundas oportunidades. Si crees en el poder de la bondad y la magia de las conexiones inesperadas, suscríbete y únete a nuestra creciente familia. Comencemos la historia de hoy. La iglesia de Santa María en Willow Creek, Virginia, relucía como un cuadro de verano aquella mañana. Rosas blancas se entrelazaban alrededor del viejo arco de madera. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando reflejos de tonos joyas sobre el pasillo de piedra. Las suaves notas del órgano flotaban en el aire, mezclándose con los murmullos de los invitados elegantemente vestidos. Hoy era la boda de Emily Thompson, la hija del alcalde, y Daniel Carter, un joven abogado en ascenso. Casi todo el pueblo estaba allí, excepto los no invitados y aquellos como Melissa Harper, que solo fueron invitados de casualidad. Melissa, de 28 años, se sentó tranquilamente en el último banco, junto a su hija Linda, de 6 años. Su vestido de algodón azul pálido, limpio y pulcramente planchado, aún desentonaba entre los vestidos de seda y los trajes a medida. Linda, con un vestido floral de segunda mano, abrazaba a su muñeca de tela, con sus grandes ojos marrones observándolo todo. Melissa alisó los rizos castaños y despeinados de su hija, intentando mantener la calma incluso con el corazón acelerado. No pertenecía allí, y lo sabía. Daniel, el novio, era cliente habitual del café donde trabajaba Melissa. Siempre pedía su café solo, daba una generosa propina y charlaba con ella sobre el tiempo, el béisbol o lo mucho que le gustaba dibujar a Linda. Hace una semana, mientras Melissa limpiaba una mesa, Daniel le había dicho: «Deberías venir a la boda, Melissa. Será divertido, y a Linda le encantaría el pastel». No hubo invitación, solo un gesto cálido. Melissa aceptó, en parte por la inusual amabilidad de Daniel, y en parte porque quería que Linda viera algo hermoso, algo que su vida cotidiana rara vez ofrecía. Pero ahora, sentada entre sonrisas cautelosas y miradas de reojo, Melissa sintió que había entrado en un escenario al que no debía estar. Bajó la cabeza, fingiendo ajustarle el vestido a Linda, esperando que nadie los notara. Linda, ajena a la tensión de su madre, susurró: «Mamá, la novia parece una princesa, ¿verdad?» Melissa forzó una sonrisa y asintió. «Sí, cariño». «Muy hermoso». La música del órgano se apagó cuando el padre Michael se acercó al altar para comenzar la ceremonia. Pero antes de que pudiera hablar, una figura apareció en el pasillo junto al banco de Melissa. Catherine Thompson, la madre de la novia, lucía un vestido color perla, con el cabello perfectamente recogido y la mirada fríamente fija en Melissa y Linda. Su sonrisa era tensa, como si acabara de ver una mancha en una alfombra heredada. Saludó sutilmente a un acomodador cercano, un hombre de mediana edad con traje oscuro que sostenía la lista de invitados. «Disculpe», dijo el acomodador en voz baja, inclinándose hacia Melissa con voz educada pero firme. «¿Puedo ver su invitación?» Melissa sintió que el calor le inundaba las mejillas. Agarró la mano de Linda e intentó mantener la voz firme. «No tengo». «Daniel, el novio, me invitó personalmente». El acomodador frunció el ceño y miró la lista. «¿Su nombre, por favor?» «Melissa Harper», dijo en voz baja. La gente cercana ya había empezado a voltearse, con ojos llenos de curiosidad y juicio. Una mujer con perlas le susurró algo a su vecina, y Melissa captó fragmentos. «Tomaré». «Inapropiado». El acomodador hojeó la lista y negó con la cabeza. «Lo siento, pero no estás aquí». La sección VIP está llena. «Quizás deberías». Su voz se fue apagando, pero el mensaje era claro. «No perteneces aquí». Melissa tragó saliva con dificultad, sintiendo la vergüenza subir como una marea. Se puso de pie, arrastrando a Linda consigo, evitando el contacto visual. «Está bien», murmuró con voz temblorosa. «Nos vamos». Linda, todavía aferrada a su muñeca, levantó la vista, confundida. «Mami, ¿hicimos algo mal?» La pregunta fue hiriente. Melissa se arrodilló a su lado y la abrazó fuerte. «No, cariño, no hicimos nada malo. Es solo un malentendido». Pero en el fondo, sabía que no era un error. Era la verdad que había intentado ignorar. En Willow Creek,
una madre soltera que vivía en un apartamento estrecho y trabajaba en un restaurante siempre sería una forastera. Catherine, de pie a pocos metros de distancia, se volvió hacia su círculo de amigos con una sonrisa triunfante. Melissa oyó la risa seca, aguda como un cristal roto. Se enderezó, tomó la mano de Linda con fuerza y caminó por el pasillo, con la espalda rígida, aunque todo su ser quería encogerse. Las miradas las seguían, como si ella y su hija fueran una mancha en el lienzo perfecto del día. A las puertas de la iglesia, una brisa traía el aroma de rosas y hierba recién cortada. Linda tiró de la mano de su madre con voz esperanzada. «Mami, ¿a dónde vamos ahora? ¿Seguimos comiendo pastel?» Melissa no respondió de inmediato. Miró a su hija, esos ojos brillantes, esa sonrisa inocente, y se recordó a sí misma que debía mantenerse fuerte, aunque solo fuera por Linda. «Nos vamos a casa, cariño», dijo con dulzura pero firmeza, «y te haré un pastel, mejor que el de bodas». Linda asintió, aunque su mirada se desvió hacia la iglesia, donde se había reanudado la música del órgano. Melissa apretó con más fuerza la mano de su hija y cruzó el arco de la entrada. No vio al hombre de traje gris observándola desde unas pocas bancas de distancia, con una mirada penetrante pero conflictiva. Ese hombre, Mason Whitaker, lo había visto todo, y pronto cambiaría la vida de Melissa para siempre. Pero esa es otra historia. Una ligera llovizna había empezado a caer sobre el césped de la iglesia de Santa María, las gotas golpeaban las briznas de hierba y brillaban tenuemente bajo la suave luz del mediodía. Melissa Harper apretaba con fuerza la mano de Linda, cruzando apresuradamente el arco adornado con rosas, intentando evitar que su hija se mojara. El órgano aún resonaba en el interior, un sonido hermoso, pero para ella solo era un recordatorio del rechazo que acababan de sufrir. Melissa agachó la cabeza, su cabello castaño absorbió la lluvia, ocultando el enrojecimiento de sus ojos. No quería que Linda la viera llorar. «Mami, ¿seguimos recibiendo pastel?», preguntó Linda, con la voz un susurro esperanzado, con un toque de preocupación. La muñeca de tela que tenía en la mano estaba húmeda por un lado. Melissa forzó una sonrisa y se arrodilló para ajustar el vestido floral de su hija. «Te haré un pastel en casa, cariño. Chocolate, tu favorito». Linda asintió, aunque su mirada se desvió hacia las vidrieras de la iglesia que aún brillaban a lo lejos. Justo cuando cruzaban la puerta, un niño pequeño, más o menos de la edad de Linda, vestido con un diminuto traje azul, llegó corriendo de entre un grupo de invitados cercano. Miró a Linda con inocente curiosidad y soltó: «Oye, ¿dónde está tu papá? ¿Por qué solo está tu mamá?». La pregunta fue infantil, pero impactante. Linda se quedó paralizada, con los ojos abiertos llenándose de lágrimas. Apretó su muñeca con más fuerza, su voz apenas un susurro. «Yo, no lo sé». A Melissa se le partió el corazón. Atrajo a Linda a sus brazos, estrechándola contra sí. «¿Está bien, cariño?». «No tienes que responder». Pero Linda empezó a llorar, sus suaves sollozos se perdían entre el repiqueteo de la lluvia. Melissa acarició el cabello de su hija, intentando mantener la voz serena, pero por dentro se sentía abrumada por la vergüenza y el dolor. En Willow Creek, preguntas como esa nunca eran inofensivas. Una madre soltera siempre era objeto de escrutinio, a veces de lástima, a veces de desprecio. Entonces, una voz tranquila y firme se elevó tras ellos. «Disculpe, ¿hay algún problema?». Melissa levantó la vista y vio a un hombre con un traje gris carbón que se acercaba a ellos. Iba bien vestido, pero sin pretensiones, de unos 30 y tantos años, con el pelo oscuro bien peinado y ojos tan azules que parecían gris acero. Su presencia se abrió paso entre los murmullos de los transeúntes al ponerse frente a Melissa y Linda, protegiéndolas de las escaleras. El acomodador de la iglesia, el mismo que acababa de acompañar educadamente a Melissa a la salida, se apresuró a acercarse, con la lista de invitados aún en la mano. «Señor Whitaker, señor, es solo una confusión con la lista de invitados. Ella no estaba allí, y el aforo es limitado, así que…». El hombre, Mason Whitaker, levantó una mano para detenerlo. «Es mi invitada», dijo con calma, pero con una autoridad que puso fin a la conversación. «Me encargo yo». «Gracias». El acomodador dudó, asintió y retrocedió. Los susurros seguían extendiéndose entre la multitud, pero Mason no los escuchó. Se giró hacia Melissa,
con la expresión suavizada. No tienes que irte con la lluvia así. Mi coche está cerca. Déjenme llevarlos a un lugar seco. Melissa parpadeó, atónita. No conocía a este hombre, pero su voz transmitía una sinceridad firme que no pudo rechazar. Gracias, dijo en voz baja, pero no queremos molestarte. No es ninguna molestia, respondió Mason, y luego se agachó un poco para dirigirse a Linda, ofreciéndole una cálida sonrisa. Hola, pequeña. ¿Te gusta el chocolate caliente? Hay una pequeña cafetería cerca que sirve el mejor del pueblo. Linda, todavía sorbiendo, asintió tímidamente, con los ojos brillando de nuevo. Melissa le apretó la mano y asintió también, todavía cautelosa, todavía insegura. Mason los condujo hasta una camioneta negra estacionada discretamente cerca del límite del estacionamiento. Abrió la puerta trasera para Linda y luego la delantera para Melissa, con cortesía sin ser ostentoso. Una vez que todos se acomodaron y el motor cobró vida, la lluvia tamborileó suavemente en el parabrisas. Dentro, el coche olía ligeramente a cuero y cedro, reconfortante contra el frío de la mañana. De camino al café, Mason mantuvo un tono ligero y centró su atención principalmente en Linda. Así que preguntó con una sonrisa, ¿cómo se llama tu muñeca?, preguntó Linda, con voz cada vez más segura. Le hice el vestido yo sola. Mason parecía impresionado. De verdad, es increíble. Apuesto a que a Daisy le encanta el chocolate caliente tanto como a ti. Linda soltó una risita, la primera risa de verdad desde que salió de la iglesia. Melissa observaba en silencio, observando al hombre a su lado. No solo era educado, sino que tenía una forma de tranquilizar a Linda, algo que pocos desconocidos podían lograr. ¿Pero por qué los ayudaba? Se mordió el labio y luego habló. Señor Whitaker, ¿verdad? Agradezco su amabilidad. ¿Pero por qué nos ayudaste? No nos conoces. Mason la miró por el retrovisor, pensativo. Llámame Mason, dijo. ¿Y por qué? No me gusta ver cómo humillan a la gente, sobre todo delante de un niño. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. De niño, veía cómo trataban a mi madre como si no perteneciera a ese lugar. Nunca he olvidado cómo se sintió. Melissa se quedó en silencio. Sus palabras la tocaron profundamente. Años de ser ignorada, de los que murmuraban, excluida. Pensó en las miradas furiosas del supermercado, los comentarios susurrados al dejar a los niños en la escuela, la sensación de soledad al intentar mantenerlo todo bajo control. Asintió con voz suave. Gracias, de verdad. Llegaron a una pequeña cafetería llamada Hazel's Brew, en el centro del pueblo. El aroma a pastelitos de canela y café recién hecho los recibió al entrar. Linda dejó escapar un grito de alegría ante las acogedoras mesas de madera y las tazas humeantes alineadas en el mostrador. Mason los acompañó a un asiento junto a la ventana y pidió un chocolate caliente para Linda, un café para Melissa y un café solo para él. Mientras Linda bebía y dibujaba en una servilleta, Melissa se volvió hacia Mason. Estabas sentado al frente en la boda, ¿verdad? Un invitado del novio. Mason se encogió de hombros con una leve sonrisa melancólica. Hoy no me correspondía. Y pensé que tú y tu hija me necesitaban más. Observó a Linda con dulzura y luego se volvió hacia Melissa. No me debes nada. Solo prométeme que le harás ese pastel de chocolate como dijiste. Melissa rió, con un sonido ligero y genuino. Trato hecho, dijo, sintiendo una sensación cálida en el pecho por primera vez en días. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese momento, ese pequeño acto de bondad bajo la lluvia, marcaría el comienzo de algo mucho mayor, algo que cambiaría sus vidas. La lluvia caía a cántaros sobre Willow Creek como una cortina gris, convirtiendo el camino de tierra que conducía a las afueras en una serie de charcos de barro. Dentro de la camioneta de Mason Whitaker, Melissa Harper permanecía sentada en silencio, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, mientras su mirada se perdía en las siluetas borrosas de los robles a través de la ventana salpicada por la lluvia. En el asiento trasero, Linda abrazaba a su muñeca de tela. Daisy, con los ojos abiertos de par en par, observaba el paisaje pasar, chillando de vez en cuando un conejo cruzaba el sendero.
El sonido de la lluvia golpeando el techo con firmeza se fusionaba con el suave sonido de una vieja canción country en la radio, creando una extraña sensación de calma tras la tormenta que acababan de dejar atrás en la iglesia de Santa María. Mason condujo con cuidado, mirando a Melissa por el retrovisor. Con esta lluvia, no quería que Linda y tú volvieran a casa caminando, dijo en voz baja pero sincera. Tengo una granja cerca de aquí. Puedes esperar allí a que pase la tormenta. Es más cómodo que una mesa de café. Melissa dudó. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda, sobre todo de un hombre al que apenas conocía, aunque la hubiera defendido frente a toda una iglesia. Pero cuando oyó a Linda bostezar y la vio frotarse los ojos, supo que su hija necesitaba un lugar cálido y seco. Gracias, dijo con suavidad pero firmeza. No nos quedaremos mucho tiempo. Mason esbozó una leve sonrisa y volvió a concentrarse en la carretera. Minutos después, la camioneta giró por un camino arbolado y llegó a una granja en la cima de una colina, enclavada en un manto de verde neblina. La casa principal era de roble y piedra, con tejas de un rojo intenso y grandes ventanales que daban a prados abiertos. Un pequeño jardín, repleto de flores silvestres y manzanos, enmarcaba la casa, encantador y sobrio, sin opulencia, pero profundamente acogedor. A Melissa no le pareció la finca de un millonario. Parecía un hogar con alma. Al detenerse la camioneta, una mujer mayor salió de la puerta con un paraguas. Llevaba el pelo canoso recogido con cuidado y vestía un suéter verde bosque y vaqueros. Su sonrisa era amable, atravesando la humedad del aire. Mason, llegaste temprano a casa, dijo, mirando a Melissa y Linda con suave curiosidad. ¿Y ellas son? Ruth, ellas son Melissa y Linda, respondió Mason mientras le abría la puerta trasera. Se quedarán un rato. Retraso por lluvia. ¿Puedes arreglar la habitación de invitados? Claro, asintió Ruth e hizo un gesto a Linda para que se acercara. Hola, cariño. ¿Te gustan las galletas? Acabo de hornear una tanda. Linda, todavía tímida pero intrigada, asintió. Sus ojos se iluminaron al oír las galletas. Melissa esbozó una sonrisa agradecida, y la tensión en su pecho se alivió un poco. Ruth las acompañó adentro. La sala era espaciosa y cálida, con una chimenea de piedra y estanterías repletas de novelas antiguas. El aire olía a madera de pino y galletas recién horneadas. Linda, todavía abrazada a Daisy, corrió hacia la amplia ventana y exclamó, «Mami, mira, hay un arco iris». Melissa se acercó a ella junto a la ventana, con el corazón ablandado al ver el pálido arco que se extendía sobre el cielo tormentoso. Alisó con suavidad los rizos húmedos de Linda, agradecida de que su hija volviera a sonreír. Mientras Ruth preparaba la habitación de invitados, Mason sirvió una taza de té caliente y se la entregó a Melissa. ¿Estás bien?, preguntó con voz cautelosa, como si temiera pasarse de la raya. Estoy bien, respondió Melissa, agarrando la taza con las manos. Hoy no ha ido como esperaba. Solo quería que Linda tuviera un buen día. Miró a su hija, que ahora miraba hacia el jardín. ¿Este lugar, vives sola? Es hermoso. Mason asintió, con un rastro de melancolía en la mirada. Casi solo. Ruth lleva aquí desde que era niño. La granja ha pertenecido a mi familia desde siempre, pero la restauré después. Su voz se fue apagando, tamborileando ligeramente con los dedos en su taza de café. Tras un accidente hace unos años, alguien a quien amaba falleció. Melissa parpadeó, sorprendida por la franqueza. Lo siento, dijo en voz baja. Debió ser duro. Mason se encogió de hombros, la sonrisa en sus labios no logró disimular la tristeza en sus ojos. Me acostumbré. O al menos, lo intenté. Cambió de tema y suavizó la voz. Financié algunos proyectos comunitarios en los alrededores de Willow Creek. Programas extraescolares y pequeñas subvenciones. Sin embargo, me mantengo alejado de los focos de atención. Quizás eso es lo que tú y yo teníamos en común hoy. No pertenecer a esa iglesia. Melissa rió levemente por primera vez en horas. Quizás. Pero has hecho tanto. Solo intento criar a Linda, día a día. Miró a su hija, que perseguía mariposas por el jardín a pesar de la llovizna. No digas eso como si fuera poca cosa, respondió Mason.
Criar a alguien como ella no es poca cosa. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Se levantó y señaló la puerta con la cabeza. ¿Quieres salir con ella? El jardín está más bonito bajo la lluvia. Melissa asintió. Y juntos, Mason, Melissa y Linda entraron al jardín bajo los manzanos que goteaban. Linda disfrutaba recogiendo flores silvestres, charlando sobre Daisy y sobre su deseo de ser artista algún día. Mason escuchaba atentamente, haciendo preguntas que la hacían reír. Melissa observaba, dándose cuenta de que no solo era amable. Hacía que la gente se sintiera valorada, incluso cargando con su propio dolor. Mientras el polvo se asentaba sobre las colinas, Ruth llamó a todos a cenar, sopa de calabaza, pan caliente y galletas de manzana. Linda, cansada después de un largo día, casi se queda dormida en la mesa. Ruth la acompañó arriba, a una acogedora habitación de invitados donde habían preparado una cama plegable con sábanas con aroma a lavanda. Linda abrazó a Melissa con fuerza y murmuró, «Mami, este lugar se siente como la casa de la abuela». Luego se quedó dormida, en paz, como Melissa rara vez la veía en su pequeño apartamento. Melissa se quedó a su lado un rato, apartándole el pelo de la frente. Su corazón se encogió y se tranquilizó a la vez. Al regresar a la sala, encontró a Mason de pie junto a la chimenea, contemplando las llamas. Si dormía, le preguntó él, sin darse la vuelta. Como una roca, respondió Melissa. Gracias, Mason. No solo por hoy, sino por todo. Linda no suele tener esta paz. Mason asintió, sin dejar de mirar el fuego. No tienes que agradecerme. Hice lo que me pareció correcto. La miró brevemente y le dedicó una pequeña sonrisa. Descansa un poco. Debería parar de llover por la mañana. Los llevaré a casa. Melissa asintió y se dirigió a la habitación de invitados. Pero incluso mientras se alejaba, no podía quitarse la sensación de que esta granja y el hombre junto al fuego acababan de abrirle la puerta a algo que jamás se había atrevido a desear. La luz de la mañana se filtraba suavemente por la ventana de la pequeña biblioteca de Mason Whitaker, proyectando franjas doradas sobre el reluciente suelo de madera. El espacio no era grande, pero cada centímetro resplandecía con la calidez del tiempo. Estanterías llenas de libros desgastados, un sillón de tela descolorido por el tiempo junto a la chimenea de piedra y unas cuantas reliquias silenciosas sobre el escritorio de madera. Un reloj de bolsillo, un marco de fotos polvoriento y una caja de hojalata llena de lápices afilados. Melissa Harper estaba de pie en el centro de la habitación, con un paño en la mano, momentáneamente impregnada del aroma a papel viejo y pino. Había accedido a ayudar a Ruth con la limpieza matutina, en parte para demostrarle su gratitud y en parte para distraerse del dolor del día anterior en Santa María. Ruth, con su cabello canoso cuidadosamente recogido y los brazos cargados de toallas limpias, entró en la habitación con su habitual sonrisa amable. No tienes que esforzarte demasiado, querida, dijo mientras colocaba las toallas sobre el escritorio. Solo quita el polvo de las estanterías y quizás ordena algunos libros. Ya nadie viene aquí. Hizo una pausa, y su voz se perdió en el recuerdo. Bueno, tómate tu tiempo. Melissa asintió, respetando la pausa, pero presintiendo que Ruth acababa de pasar por alto algo delicado. Empezó a limpiar cuidadosamente los estantes, con cuidado de no tocar las viejas novelas ni los volúmenes de arquitectura que Mason claramente apreciaba. En una pequeña alfombra cerca de la ventana, Linda estaba sentada con las piernas cruzadas, tarareando una canción mientras dibujaba con lápices de colores que Ruth le había encontrado. «Mami, ¿puedo hacerle un dibujo al señor Mason?», preguntó con los ojos brillantes. «Claro, cariño», Melissa sonrió, apartándole el pelo de la frente. «Creo que le encantaría». Le reconfortaba ver a Linda tan despreocupada, ajena a los crueles susurros de ayer en la iglesia. Esta casa, este terreno, le ofrecía a su hija algo excepcional y preciado. ¿Paz? Mientras Melissa se dirigía a los estantes inferiores, su paño rozó un delgado cuaderno encuadernado en cuero, encajado entre dos grandes cuadernos de tapa dura. Curiosa, lo sacó. El cuero estaba agrietado y suave, atado con una cinta azul descolorida. Al desatarla, un torrente de tiempo pareció exhalar de las páginas amarillentas. La primera página decía, Sara, 2020. Melissa se quedó paralizada. Sara, el nombre que Mason había pronunciado la noche anterior,
su difunta prometida. Sabía que no debía seguir leyendo, pero algo en ella, algo respetuoso y profundamente humano, la impulsó a pasar página. Hoy, Mason me llevó al valle de Shenandoah. Dijo que quería construirnos una casita allí con un jardín lleno de flores silvestres. Soñé con una familia, un hijo, tal vez una niñita con su risa. ¿Es una tontería soñar con cosas que tal vez nunca se hagan realidad? Melissa contuvo la respiración. Las palabras eran tiernas y dolorosas, un reflejo de sus propias esperanzas pasadas, sueños que había albergado antes de que su vida se desmoronara, antes de que su hija se convirtiera en su mundo entero. Ella también había soñado una vez con un hogar, una familia, paz. Cerró el diario con cuidado, con dedos temblorosos. Tras ella, se oyeron unos pasos crujidos en el suelo. Melissa se giró y vio a Ruth de pie en la puerta, con expresión amable pero cómplice. «¿Encontraste el diario de Sarah?», dijo Ruth en voz baja. Melissa se sonrojó. «Lo siento mucho. No quise entrometerme». «No pasa nada», dijo Ruth, entrando en la habitación y acomodándose en el viejo sillón. Quizás estaba destinado a ser leído, al menos por alguien que pudiera entenderlo. Dejó escapar un suspiro y sus ojos se dirigieron hacia la ventana. Sarah era la luz de Mason. Se conocieron en la escuela de arquitectura y se enamoraron de inmediato y de verdad. Hace 4 años, ella murió en un accidente de coche. Mason estuvo con ella hasta el final, pero nunca se lo perdonó. Siempre creyó que si hubiera sido él quien condujera ese día, podría haber sido diferente. Melissa se sentó al borde de la chimenea, apretando el diario contra su pecho. «¿Por eso vive aquí, solo?», preguntó en voz baja. Ruth asintió. Dejó la empresa, regresó aquí y empezó a financiar proyectos locales discretamente, sin siquiera mencionar su nombre. Creo que intentaba devolver algo, demostrar que no era un inútil, pero su corazón se cerró. Melissa miró la gastada funda de cuero que tenía en las manos, y por primera vez, vio a Mason con claridad, no como un benefactor adinerado ni un desconocido misterioso, sino como un hombre con profundas cicatrices, su amabilidad en la iglesia, su presencia constante en el café. No eran gestos pasajeros. Eran hilos de un hombre reconstruyendo algo roto. «Señor Mason, mire». La voz de Linda interrumpió el momento. Corrió por la alfombra, agitando un dibujo colorido. Mason acababa de entrar en la habitación. «Hice esto para ti», dijo alegremente, sosteniendo su dibujo. Era un dibujo a crayón de una casa en la cima de una colina con 3 personas al frente, un hombre alto, una mujer de cabello castaño y una niña pequeña con una muñeca. «Somos tú, mami y yo», dijo Linda radiante. Mason parpadeó, aturdido por un momento, y luego se arrodilló a su altura. «¿Tú dibujaste esto?», preguntó, con una voz más suave que la que Melissa jamás había oído. Linda asintió, abrazando el papel. «¿Te gusta?». «Me encanta», dijo con una sonrisa sincera, profunda y cálida. «¿Puedo quedármelo?». Linda asintió de nuevo y lo abrazó. Mason la abrazó con ternura, con una expresión de asombro en el rostro. Melissa observaba desde su asiento. Su corazón se conmovió. Algo invisible se movió en la habitación, tal vez un hilo que se formaba entre el hombre que había perdido un futuro y el niño que nunca había conocido a un padre. Se levantó lentamente y se acercó a la estantería. Con cuidado, devolvió el diario de Sarah a su lugar, dejándolo reposar sin tocar. Había visto suficiente para comprender que las heridas de Mason eran reales, que su silencio no era distancia, sino dolor, y que su bondad, tan generosa, provenía de la pérdida. Tal vez, solo tal vez, ella y Linda no habían llegado a esta granja por casualidad. Tal vez este lugar, este hombre, albergaba el inicio de algo en lo que no se habían atrevido a creer de nuevo. La sanación. La luz del sol de verano inundaba el jardín de la granja de Mason Whitaker, dorando las hileras de flores silvestres y las hojas cubiertas de rocío del manzano. Una ligera brisa traía el aroma a hierba recién cortada y tierra cálida. Revitalizaba la exuberante ladera verde de las afueras de Willow Creek. Melissa Harper estaba en el jardín, con unas pequeñas tijeras de podar en la mano, podando los rosales descuidados. Su camisa de algodón ondeaba al viento, y por primera vez en muchos meses, sintió una paz serena que se apoderaba de su corazón. A solo unos pasos, Linda perseguía una mariposa, su risa clara resonaba como una melodía.
Habían pasado 2 semanas desde que Melissa y su hija llegaron a la granja tras la lluvia del incidente en la iglesia de Santa María. Lo que empezó como un refugio temporal se había convertido en parte de su vida. Con discreta sinceridad, Mason les había ofrecido quedarse hasta que Melissa encontrara un trabajo más estable. Ella había aceptado, no solo porque su pequeño apartamento no era el lugar donde quería que Linda creciera, sino porque esta granja, con su huerto y sus comidas calientes, parecía estar sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. Esa mañana, Melissa ayudó a la señora Ruth a cuidar el jardín, una tarea sencilla, pero que la hizo sentir útil. Deservó, regó las plantas y charló con la señora Ruth sobre cosas cotidianas, el clima, recetas de mermelada de manzana o cómo a Linda le encantaba dibujar todo lo que veía. Mientras tanto, Linda estaba sentada bajo un manzano con su cuaderno y crayones, tarareando mientras dibujaba. Melissa observaba a su hija con el corazón lleno de amor. Linda reía más, dormía mejor y sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba de la granja. El sonido de pasos en la hierba hizo que Melissa levantara la vista. Mason salió de la casa, con una camiseta gris y vaqueros, y una bandeja de limonada. La dejó en la mesa de madera del jardín y le sonrió a Linda. «Cariño, ¿quieres intentar tocar el piano? Tengo una canción vieja que creo que te gustará». Linda dejó caer su cuaderno y gritó, «¿Sí?». Corrió tras Mason a la sala, donde había un viejo piano de madera junto al ventanal. Melissa la siguió curiosa. En la sala, la luz del sol se filtraba por las cortinas de lino, iluminando las desgastadas teclas del piano. Mason se sentó, deslizando los dedos sobre las teclas, tocando una melodía lenta y suave como una nana. «Escribí esto cuando era joven», dijo, con la mirada fija en Linda. «¿Quieres intentarlo?». Linda asintió, se subió al banco y Mason, pacientemente, le enseñó cómo colocar las manos y cómo pulsar cada nota. Las notas torpes de Linda se mezclaban con sus risas, creando un momento que Melissa no podía apartar la mirada. Se sentó en el sofá y escuchó. La música de Mason, aunque sencilla, transmitía una profunda tristeza, como si entrelazara recuerdos de Sarah en cada nota. Melissa pensó en el diario que encontró en la biblioteca, las líneas sobre los sueños de Sarah de tener una familia. Miró a Mason, un hombre que siempre parecía tranquilo, pero cuyos ojos, cuando le enseñaba a Linda, revelaban una ternura que ella nunca antes había visto. Esa tarde, los tres almorzaron en el jardín. Los sándwiches caseros de la señora Ruth, la ensalada fresca de la huerta y la limonada fría. Linda le contó a Mason sobre su muñeca, Daisy, y le dijo que quería ser artista como ella. Mason la escuchaba, bromeando de vez en cuando, haciendo reír a Linda. Melissa observaba, dándose cuenta de que el vínculo entre los tres crecía silenciosamente en esos momentos cotidianos. Desayunando juntos, leyéndole libros a Linda o simplemente sentados al sol, escuchando un cuento infantil. Después del almuerzo, mientras Linda salía corriendo a recoger flores silvestres, Mason se volvió hacia Melissa en voz baja. ¿Has pensado alguna vez en dar clases?, preguntó. Financia un centro comunitario en el pueblo. Ofrecen clases de alfabetización para niños de bajos recursos. Necesitan a alguien como tú, paciente y buena con los niños. Melissa parpadeó, sorprendida. Yo, nunca he dado clases formalmente. Solo doy clases a Linda en casa. Y dejé la universidad porque... Se fue apagando, no quería hablar del marido que la había abandonado. O sea, no estoy segura de ser lo suficientemente buena. Bastante bien, repitió Mason con sinceridad. He visto cómo le enseñas a Linda. Tienes un don, Melissa, y el centro necesita gente como tú. Solo unas horas a la semana, si quieres intentarlo. Melissa guardó silencio, sopesando la idea. La idea de hacer algo significativo, de sentirse valiosa, le aceleraba el corazón. Ella asintió y sonrió. Está bien, lo intentaré. Gracias, Mason. Él asintió, aunque su mirada se perdió en la distancia. No me agradezcas. Solo, quería ayudar. Se levantó y entró en la casa, dejando a Melissa con la sensación de estar ocultando algo invisible. Ella no sabía que, en el corazón de Mason, cada momento con ella y Linda era una batalla silenciosa. Amaba la forma en que Linda reía, la forma en que Melissa la cuidaba. Pero temía que si se acercaba más, podría perder el recuerdo de Sarah,
La mujer a la que una vez prometió amar para siempre. Esa noche, Melissa se sentó junto a Linda en la cama, leyendo un cuento de hadas. Linda bostezó y susurró: «Mami, el señor Mason es simpático, ¿verdad? Me recuerda al abuelo». Melissa sonrió, cepillando el pelo de su hija. «Sí, es muy amable. Ahora duérmete, cariño». Pero mientras Linda se quedaba dormida, Melissa miró por la ventana, donde la luz de la luna iluminaba el jardín. Pensó en Mason, en el centro comunitario y en sí misma, una madre soltera que una vez creyó que solo le quedaba Linda. En esta granja, empezaba a creer que podía hacer más. Y por primera vez, se atrevió a tener esperanza en los días venideros. El centro comunitario Willow Creek, un modesto edificio de ladrillo rojo enclavado en el corazón de la plaza del pueblo, bullía con las risas de los niños la mañana del sábado. La luz del sol de verano se filtraba por los altos ventanales, iluminando las pizarras cubiertas de letras y números. Melissa Harper estaba de pie al frente de un pequeño grupo de estudiantes de primaria, señalando la pizarra con voz suave pero firme. «Bien, ¿quién puede leer esta palabra?» «Sunshine». Una niña tímida levantó la mano y la leyó en voz alta. Melissa sonrió y aplaudió animándola. «Buen trabajo, Emma». La clase de alfabetización, financiada por Mason Whitaker, se había convertido en una alegría inesperada para Melissa durante las últimas 3 semanas. Los niños, muchos de familias desfavorecidas, la adoraban por su paciencia al contar historias durante los recreos. Algunos padres, antes reticentes, habían empezado a traerle galletas o café como muestra de agradecimiento. Melissa sintió que una parte de sí misma, enterrada tras años de ser madre soltera, volvía a la vida. Empezaba a creer que podía hacer algo significativo, no solo por Linda, sino por todo Willow Creek. Pero no todos en el pueblo la veían con cariño. Después de clase, Melissa llevó a Linda a Hazel's Brew a tomar un chocolate caliente. La pequeña cafetería estaba abarrotada, y el aire olía a gofres de canela y café. Linda estaba sentada en una mesa de la esquina, dibujando, mientras Melissa hacía fila. En el mostrador, oyó a 2 mujeres hablando cerca, con la voz lo suficientemente alta como para que no pudiera fingir que no las oía. «¿Es ella?» «La que se hospeda en la granja Mason Whitaker». Una mujer, con un pañuelo de seda, le susurró algo a su amiga. Era camarera en ese café. Madre soltera. Ahora está ascendiendo gracias a Mason. ¿Quién lo hubiera imaginado? La otra mujer rió entre dientes, mirando a Melissa. ¿De verdad cree que encaja con alguien como él? Mason es millonario y ni siquiera terminó la universidad. Oí que su marido se fue porque no era lo suficientemente buena. Melissa sintió que la sangre le subía a la cara, como si le hubieran dado una bofetada. Bajó la mirada, fingiendo estudiar el menú, pero las palabras le dolieron como cuchillos. Conocía este pueblo, donde la gente te sonreía en la cara y susurraba a tus espaldas. Una vez la habían rechazado por ser madre soltera. El juez mira fijamente el supermercado. Las invitaciones a la iglesia que nunca llegaron. Pero ella esperaba que la clase, la amabilidad de Mason, significara que las cosas podrían ser diferentes. Ahora se daba cuenta de su ingenuidad. De regreso a la granja, Linda tomó de la mano a su madre, charlando alegremente sobre un dibujo que había hecho. Melissa solo asintió, con la mente dándole vueltas. Los susurros habían reabierto heridas que había intentado enterrar. Era una madre soltera fracasada, abandonada por su marido, incapaz de satisfacer a alguien como Mason. Miró a Linda, despreocupada y radiante de alegría, y se preguntó si quedarse en la granja había sido un error. No solo por ella, sino también por Linda, quien crecería escuchando esos susurros. Esa noche, en la cálida habitación de invitados que Ruth había preparado, Melissa se sentó al escritorio y escribió una carta. Le temblaba la mano sobre el papel, pero se obligó a mantenerse firme. Mason, Ruth, no sé cómo agradecerles a ambos su amabilidad. Esta granja nos ha dado a Linda y a mí los días más tranquilos que hemos tenido en años. Pero no puedo quedarme. Necesito valerme por mí mismo, por Linda y por mí mismo. Gracias por todo, Melissa. Dobló la carta y la dejó sobre la mesa, luego guardó algo de ropa en una bolsa. Linda, ya profundamente dormida, se movió ligeramente mientras Melissa la subía al taxi que había llamado antes.
Pero al salir al patio, la luz del porche se encendió y Mason apareció en la puerta, con una chaqueta echada apresuradamente sobre los hombros. «Melissa, ¿qué pasa?», preguntó con la preocupación grabada en la voz. Miró a Linda, que se frotaba los ojos en los brazos de su madre, y luego a la bolsa. «¿A dónde vas en plena noche?». Melissa la abrazó con más fuerza, con voz temblorosa pero firme. «Tenemos que irnos, Mason. Gracias por todo. Pero no pertenezco aquí». Se dio la vuelta, sin querer que viera sus ojos llorosos. Linda, todavía somnolienta, se soltó de repente de los brazos de su madre y corrió hacia Mason, rodeándole la pierna con los brazos. «Tío Mason, no nos sueltes», gritó con la voz entrecortada. «Quiero que te quedes con nosotros para siempre». Sus palabras la golpearon como un cuchillo. Se quedó paralizada, se arrodilló y abrazó a su hija, incapaz de contener las lágrimas. Mason se arrodilló junto a Linda, acariciándole el pelo, con la voz ronca por la emoción. «Yo también quiero eso, cariño, pero tu mamá ya lo decidió». Miró a Melissa con un destello de dolor en los ojos. «Si esto es lo que quieres, no te detendré, pero al menos déjame llevarte. No tomes un taxi a estas horas». Melissa asintió en silencio, demasiado agotada para discutir. En el coche, nadie hablaba. Solo Linda sorbía por la nariz. Al llegar al viejo complejo de apartamentos a las afueras del pueblo, Mason ayudó a cargar la bolsa, pero se detuvo en la puerta. «Melissa», dijo con voz ronca, «no sé qué hice mal, pero si te hice sentir irrespetada, lo siento». Melissa negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían a raudales. «No eres tú, Mason, soy yo. No puedo vivir con los susurros». Se dio la vuelta y cerró la puerta, dejando a Mason solo en la oscuridad. De vuelta en la tranquila granja, Mason regresó y encontró la carta en la mesa. Lo leyó despacio, apretando la mano sobre el papel. Ruth estaba en la puerta, suspirando. «¿De verdad la estás dejando ir, Mason, a esa mujer y a su hijita? Son lo mejor que te ha pasado en la vida». Mason no respondió, pero en su interior se desataba una tormenta. Se dio cuenta de que nunca lo había dicho en voz alta. No era lástima, sino la creciente admiración y cariño que sentía por Melissa y Linda. Había mantenido las distancias, temeroso de perder el recuerdo de Sarah. Pero ahora, sin la risa de Linda resonando por la casa, sabía que no podía permitir que el miedo volviera a robarle la felicidad. ¿Sigues la historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olvides suscribirte a Historias del Alma. Muchas gracias. La granja de Mason Whitaker, antes llena de las risas de Linda y las historias cotidianas de Melissa, ahora se sumía en un silencio denso. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana de la sala, proyectando un resplandor sobre las desgastadas teclas del piano donde Linda había practicado torpemente sus notas. Mason se sentó en el sillón, sosteniendo la carta que Melissa le había dejado, leyendo sus pulcras líneas una y otra vez. «Necesito valerme por mí mismo, por Linda y por mí mismo». Cada palabra era como un cuchillo, recordándole el momento en que se quedó paralizado en el deteriorado complejo de apartamentos, viendo a madre e hija desaparecer tras una puerta de madera agrietada. Ruth entró con una bandeja de té, con la mirada penetrante nublada por la preocupación. Dejó la bandeja sin decir palabra, mirando a Mason con silencioso reproche. Por fin habló, en voz baja pero firme. «¿De verdad las dejaste ir, Mason?» Melissa y Linda fueron lo mejor que le pasó a esta granja. Para ti. ¿Por qué sigues dejando que el miedo te impida ser feliz? Mason apretó la carta con más fuerza, sin levantar la vista. No lo entiendes, Ruth, dijo con voz ronca. Perdí a Sarah. No quiero perder a nadie más. Si me permito acercarme y algo pasa, ¿qué pasa? Ruth se sentó frente a él, con una mirada tierna pero firme. No los perdiste por el destino ni por un accidente trágico, Mason. Los perdiste por no decir lo que sentías. Melissa no se fue porque no te necesitara. Se fue porque pensó que no pertenecía aquí y tú no hiciste nada para demostrarle lo contrario. Sus palabras fueron como un golpe y Mason se quedó atónito. Pensó en los días en la granja, en Linda cantando en el jardín, en la sonrisa de Melissa mientras le daba clases a su hija, en la luz de sus ojos al hablar de la clase de alfabetización.
Había mantenido la distancia, pensando que era la forma de proteger la memoria de Sarah. Pero ahora veía que había alejado a Melissa y a Linda, dejándolas solas para enfrentarse a los crueles susurros del pueblo. A la mañana siguiente, Mason condujo hasta el complejo de apartamentos a orillas de Willow Creek, una hilera de edificios bajos y descascarados con pequeños patios cubiertos de maleza. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía pesado, cargado con las dificultades de sus residentes. Aparcó frente al apartamento de Melissa, con el corazón latiéndole con fuerza. Por la ventana, vio a Linda dibujando en la mesa mientras Melissa, vestida con uniforme de camarera, se recogía el pelo antes de ir a trabajar. Llamó a la puerta. Cuando Melissa abrió, sus ojos brillaron de sorpresa antes de quedar en una calma cautelosa. Mason, dijo con voz tranquila pero fría. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, Linda levantó la vista, con los ojos brillantes. Tío Mason, gritó, saltando de su asiento y rodeándolo con los brazos, abrazándolo con fuerza como si temiera que desapareciera. Tío Mason, te extrañé. Viniste a llevarnos de vuelta a la granja, ¿verdad? Mason se arrodilló, abrazando a Linda con el corazón dolorido. Yo también te extrañé, cariño, dijo, cepillándole el pelo. Miró a Melissa, con expresión aún distante, aunque sus manos temblaban ligeramente al sujetar los hombros de Linda. Linda, entra, cariño, dijo Melissa con dulzura pero firmeza. Linda dudó, luego entró corriendo, dejando a los adultos bajo la suave luz de la mañana. Melissa se cruzó de brazos. Si estás aquí para convencerme, no te molestes. Ya lo he decidido. Necesito hacerlo solo. Mason respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Melissa, no vine a convencerte. Vine a disculparme. Se acercó, con voz baja y sincera. No los ayudé a ti ni a Linda por lástima. Tú, me diste una razón para vivir de nuevo, para sentir que esa granja era más que un simple escondite. Pero nunca te lo dejé claro. Te dejé creer que no importabas. Ese fue mi fracaso. Melissa parpadeó, sorprendida por su honestidad. Se dio la vuelta y miró por la ventana a Linda dibujando de nuevo. No entiendes, dijo con voz temblorosa, este pueblo. Dijeron que me estaba excediendo, que no era lo suficientemente buena para ti. No puedo criar a Linda en ese estado. Crecí con esos susurros. No dejaré que ella haga lo mismo. Tengo que demostrar que soy lo suficientemente buena, no solo para ellos, sino para mí misma. Mason asintió, con la mirada dolorida, pero firme. Lo entiendo, pero no necesitas irte para demostrarlo. Ya lo has hecho con tu clase, con la forma en que crías a Linda. Eres más fuerte que, ya sabes, Melissa. Y si estás dispuesta, quiero que vuelvas a la granja, no como invitada, sino como líder de un nuevo proyecto comunitario que estoy lanzando, una clase para mujeres como tú, mujeres que necesitan una segunda oportunidad. Melissa se quedó callada, pensativa. Pensó en los días en la granja, la risa de Linda, la expresión de Mason cuando le enseñaba piano. Pensó en este apartamento tan pequeño, en las manos doloridas por los turnos de noche en el restaurante, solo para pagar el alquiler. La idea de hacer algo más grande por ella misma, por los demás, le aceleró el corazón. De acuerdo, dijo finalmente, con voz suave, pero segura. Pero no porque necesite tu ayuda, Mason, sino porque quiero hacer esto por Linda y por otras mujeres como yo. Mason sonrió por primera vez ese día, con una expresión de tranquilo alivio. Lo respeto, dijo, y te prometo que nunca más dejaré que sientas que no perteneces. Linda había estado escuchando a escondidas desde adentro. Salió corriendo y los abrazó a ambos. Mami, tío Mason, volvemos a la granja, ¿vale? Sonrió radiante. Melissa se rió con los ojos brillantes. Sí, cariño, volvemos. De camino a casa, Linda cantaba en el asiento trasero, mientras Mason y Melissa permanecían en silencio, no el silencio de los desconocidos, sino el de la comprensión. Mason miraba el camino, consciente de que aún tenía miedos que superar. Pero esta vez, no permitiría que lo detuvieran. La granja, con su jardín y la risa de Linda, volvería a estar llena de vida. Y por primera vez, se atrevió a esperar un futuro que no fuera solo un recuerdo.
El centro comunitario de Willow Creek bullía de charlas y el aroma de galletas recién horneadas en una soleada tarde de sábado. Pizarras de colores brillantes mostraban lemas como "Aprende a brillar y crecer juntos". Melissa Harper estaba de pie en el centro de la gran sala, vestida con una camisa azul claro y jeans, guiando a un grupo de mujeres, madres solteras, mujeres que habían perdido sus empleos o simplemente buscaban un nuevo comienzo. Señaló la pizarra con voz cálida, pero segura. Hoy escribiremos un párrafo corto sobre tus sueños. No tiene que ser perfecto. Simplemente tiene que ser tuyo. La clase para madres solteras, patrocinada por Mason Whitaker y financiada en parte por la Iglesia de Santa María, se había convertido en el centro neurálgico del pueblo durante los últimos 2 meses. Melissa, con la ayuda de la señora Ellen, una maestra de primaria negra jubilada con más de 3 décadas de experiencia, había convertido la clase en un espacio seguro donde los estudiantes no solo adquirían alfabetización, sino que también compartían sus historias personales. La señora Ellen, con su cabello entrecano y su radiante sonrisa, estaba sentada en un rincón ayudando a una estudiante a completar su tarea. Su voz resonó como una canción. Lo estás haciendo genial, Mary. Ahora intentemos una frase más, ¿vale? Melissa miró a su alrededor, con el corazón lleno de satisfacción. Recordó los días en ese apartamento ruinoso cuando creía que solo tenía a Linda. Ahora estaba allí, liderando un programa que no solo cambiaba la vida de estas mujeres. La ayudaba a redescubrirse a sí misma. Cerca de la ventana, Linda dibujaba con otros niños, levantando la vista de vez en cuando para sonreírle a su madre. Melissa le devolvió la sonrisa, consciente de que estaba construyendo un futuro mejor para su hija. Después de clase, Melissa y la señora Ellen se quedaron para ordenar y hablar sobre los planes para ampliar el programa en otoño. «Me recuerdas a mí misma cuando era más joven», dijo la señora Ellen con los ojos brillantes. «No te dan miedo las cosas difíciles y pones el corazón en todo lo que haces. Este pueblo tiene suerte de tenerte». Melissa se sonrojó y negó con la cabeza. «No, soy afortunada de tenerte aquí». Al día siguiente, Mason llegó al centro con una camiseta gris y una carpeta. «Quiero llevarte a la iglesia», dijo con voz tranquila pero entusiasta. «La Junta quiere saber del proyecto. Creo que podemos proponer una ampliación, más clases, tal vez incluso un fondo de apoyo para mujeres que aprenden nuevos oficios». Melissa parpadeó, sorprendida por la magnitud de la idea, pero asintió, con la confianza creciendo en su interior. En la iglesia de Santa María, la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones moteados sobre los bancos de madera. El padre Michael, un hombre alto y delgado de cabello plateado, les dio la bienvenida a su modesta oficina. Sentados a su lado estaban 2 miembros de la junta directiva. Y para sorpresa de Melissa, la señora Catherine Thompson, la madre de la novia de la boda donde una vez le habían pedido cortésmente que se marchara. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la postura erguida y sostuvo con firmeza la carpeta que Mason le había entregado. Mason comenzó con voz clara. «El programa de Melissa ha ayudado a más de 20 mujeres de la ciudad y creemos que puede hacer aún más. Con el apoyo de la iglesia, nos gustaría ampliar las clases y crear un fondo de becas». Miró a Melissa y le cedió la palabra. Melissa respiró hondo y describió el plan: clases de escritura, educación financiera y apoyo emocional. Todo con el objetivo de ayudar a las mujeres a ser más independientes. Habló de las estudiantes, Mary, que acababa de conseguir un trabajo a tiempo parcial tras aprender a redactar un currículum, y Laura, que había redescubierto la esperanza tras años de abuso. Su voz vaciló al principio, pero se fue reafirmando con cada palabra, como si el miedo al juicio se hubiera desvanecido. El padre Michael asintió pensativo. Cuando Melissa terminó, sonrió cálidamente. «Señora Harper, debo admitir que esta iglesia no la trató con justicia en el pasado. Lo siento. Pero lo que ha hecho demuestra que es una parte esencial de Willow Creek. La iglesia apoyará su proyecto». La señora Catherine, que había permanecido en silencio todo el tiempo, asintió levemente. Su mirada ya no tenía la frialdad de antes. Melissa salió de la iglesia aliviada y todavía un poco aturdida. Mason caminaba a su lado, sonriendo. «Lo hiciste genial», dijo. «No solo dijeron que sí. Quieren que lideres todo el programa». Melissa se rió y negó con la cabeza.
No lo hice solo. Ustedes, la señora Ellen, el padre Michael, todos ayudaron. Ese fin de semana, el centro comunitario realizó una pequeña celebración para celebrar la expansión del proyecto. Una mesa larga cubierta con un mantel blanco estaba llena de pasteles y jugo de fruta. Los niños corrían por el patio y los alumnos de Melissa mostraban con orgullo sus escritos. Linda, con un vestido nuevo de flores, sostenía un pequeño cartel que decía, «Bienvenidos a todos», provocando risas y aplausos entre la multitud. En medio del evento, Melissa se sorprendió al ver a la señora Catherine Thompson acercarse con un libro infantil de tapa dura, un cuento sobre mariposas. Se lo entregó a Linda con voz suave. «He oído que te gusta dibujar mariposas, Linda. Pensé que podrías disfrutar esto». Linda chilló de alegría, abrazó el libro y luego abrazó a la señora Catherine, haciéndola sonrojar de la sorpresa. Pero sonríe, aún así. Melissa estaba cerca, atónita. La señora Catherine no se había disculpado en voz alta. Pero en la cultura tranquila y tradicional de Willow Creek, este pequeño gesto fue una especie de confesión. Al acercarse el final del evento, Melissa se quedó afuera, observando a la gente hablar y reír. La señora Ellen le dio una palmadita en el hombro y le dijo, «Has hecho algo que este pueblo realmente necesitaba. ¿Melissa? Uniste a la gente». Melissa sonrió, viendo a Linda correr con sus amigas, y luego miró a Mason, que ayudaba a plegar las mesas. Ya no era la mujer del último banco de Santa María. Ella era Melissa Harper, la mujer que había encontrado su voz y, a través de ella, ayudó a su comunidad a redescubrir su esencia. El atardecer de verano proyectaba un resplandor anaranjado y dorado sobre el jardín de Mason Whitaker, bañando con una cálida luz las flores silvestres y las hojas de manzano salpicadas de rocío. Una suave brisa traía el aroma de la hierba recién cortada y las rosas en flor, creando una atmósfera apacible, casi de cuento de hadas. Melissa Harper estaba sentada en un banco de madera del jardín, con una taza de té caliente en la mano, y su mirada se posó en Linda, quien reía mientras perseguía una mariposa entre los parterres. La granja, con sus días soleados y el canto de los pájaros, se había convertido en un segundo hogar para madre e hija, un lugar donde las viejas heridas sanaban lentamente. Mason salió de la casa con una carpeta de partituras en la mano. Llevaba una sencilla camisa blanca de lino, con el cabello oscuro ligeramente alborotado por la brisa. Se detuvo, observando a Linda con una sonrisa discreta, y luego se acercó y se sentó junto a Melissa. «Esa chica nunca se queda sin energía», dijo con voz profunda y cálida, sin dejar de seguir a Linda con la mirada. Melissa se rió entre dientes, dejando el té. A veces desearía tener la mitad de su energía. Le encanta este lugar, Mason. Ella lo llama su reino de las mariposas. Lo miró con una mezcla de gratitud y algo nuevo, algo más difícil de identificar. Durante las últimas semanas, gracias a las clases comunitarias, las comidas compartidas y la paciencia con la que Mason tocaba el piano con Linda, había llegado a verlo no solo como el hombre que la ayudaba en la iglesia, sino como alguien a quien quería comprender de verdad. Mason le entregó la carpeta, rozando suavemente la portada con los dedos. «Escribí esto para Linda», dijo con voz ligeramente vacilante. «Es una pieza corta, inspirada en la melodía que siempre tararea. Supongo que tú y Linda me ayudaron a creer de nuevo en el amor». La miró, sus profundos ojos azules llenos de sinceridad y un atisbo de miedo, como si le preocupara haber dicho demasiado. Melissa tomó la carpeta, sus dedos temblaban ligeramente al leer el título, Canción de cuna de Linda. Las notas manuscritas eran suaves, como una canción de cuna, y le aceleraron el corazón. Pensó en el diario de Sarah, en sus sueños familiares, y se dio cuenta de que Mason, quien había encerrado su corazón tras semejante pérdida, ahora lo abría para ella y para Linda. «Mason, esto es precioso», dijo en voz baja. «A Linda le va a encantar, y yo no sé ni cómo agradecértelo». «No me agradezcas», respondió Mason con dulzura. «Soy yo quien debería agradecerte. Tú y Linda trajeron la luz de nuevo a este lugar, a mi vida. Después de Sarah, pensé que nunca volvería a sentir esto, pero tú, me das ganas de intentarlo». Melissa se quedó callada, sus palabras la conmovieron profundamente. Miró hacia el jardín, donde Linda recogía pétalos de flores silvestres, respiró hondo y finalmente compartió algo que siempre había ocultado. «Solía pensar que no merecía amor», dijo con voz ligeramente temblorosa.
Cuando Linda tenía solo 1 año, su padre se fue. Dijo que no era lo suficientemente buena, que lo estaba frenando, y yo lo creí, Mason. Trabajé día y noche para criar a Linda, pero siempre sentí que no era suficiente. Cuando la gente del pueblo empezaba a susurrar, me recordaba sus palabras y me daba miedo. Miedo de que Linda creciera con una madre que no fuera lo suficientemente fuerte. Mason escuchaba sin interrumpir, con los ojos llenos de comprensión. Cuando ella se detuvo, él le tomó la mano con suavidad, con un agarre cálido y firme. Melissa, no te falta nada, dijo con voz firme. Eres la persona más fuerte que he conocido. La forma en que criaste a Linda, la forma en que te mantuviste firme en el centro comunitario, no es algo que cualquiera pueda hacer. Te mereces todo lo bueno y yo quiero ser parte de eso si me lo permites. Melissa parpadeó, con lágrimas en los ojos, pero sonrió. Ella le apretó la mano levemente, el miedo que una vez la había frenado se desvaneció lentamente. Yo también lo quiero, susurró, pero tengo miedo, Mason. Miedo de no ser suficiente, o de que esto no dure. Todos tenemos miedo, dijo Mason, abrazándola con ternura, pero prefiero tener miedo e intentarlo antes que dejar que Linda y tú se alejen de nuevo. Se abrazaron bajo la luz del sol poniente. La brisa se mezclaba con la suave melodía de piano que Mason había tocado antes, que aún resonaba en la sala. Desde el otro lado del patio, Linda corrió hacia mí con un nuevo dibujo en la mano, ajena al momento que se desarrollaba. Lo levantó emocionada. Mamá, señor Mason, miren, dibujé a nuestra familia. El dibujo mostraba 3 figuras frente a la granja, un hombre alto, una mujer y una niña pequeña con una muñeca rodeada de mariposas de colores. Quiero que tú y el señor Mason se casen para que podamos quedarnos aquí para siempre, declaró. Melissa rió, sonrojada, mientras Mason fingía toser, con una sonrisa radiante. Vaya, señorita, sí que sabe cómo hacer las cosas interesantes, dijo, alzando a Linda en brazos mientras ella reía. Pero creo que tu mamá necesita un poco más de tiempo para decidir algo tan importante. Miró a Melissa con una mirada provocativa pero cálida. Melissa le apartó el pelo a Linda y la abrazó. Linda, pase lo que pase, el señor Mason y yo siempre estaremos aquí para ti, dijo con dulzura. Linda asintió satisfecha y salió corriendo a jugar de nuevo, dejando a los 2 adultos de pie juntos bajo la luz dorada. Volvieron a sentarse en la banca, hombro con hombro, sin necesidad de palabras. El sonido del piano, ahora tocado suavemente por la señora Ruth, flotaba por la ventana como un suave recordatorio de los días que habían compartido en la granja. Melissa miró a Mason, y por primera vez en años, sintió verdadera paz. Ya no era la madre soltera insegura y Mason ya no era el hombre que se escondía del pasado. Estaban construyendo algo nuevo, no para reemplazar lo perdido, sino para apreciar lo que ya tenían. Cuando el sol finalmente se puso en el horizonte, dejando un cielo estrellado, Mason tomó la mano de Melissa y le susurró, «Gracias por darme una oportunidad». Melissa sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Gracias por darme un hogar». La iglesia de Santa María en Willow Creek, Virginia, se deleitaba con el cálido sol de junio esa mañana. Los rayos se filtraban a través de las vidrieras, proyectando manchas verdes, rojas y doradas sobre el pasillo de piedra. Sencillas flores silvestres blancas, recogidas del propio jardín de Mason Whitaker, estaban atadas alrededor de los bancos de madera, creando un ambiente rústico y elegante a la vez. No hubo nada de la extravagancia de la boda de la hija del alcalde el año anterior, pero hoy se sentía más cálido, más genuino, como si todo el pueblo se hubiera reunido para bendecir un nuevo comienzo. Era el día de la boda de Melissa Harper y Mason Whitaker, un día que Willow Creek recordaría por mucho tiempo. Melissa estaba de pie en una pequeña habitación detrás de la iglesia, luciendo un sencillo vestido de novia blanco. Delicadas mangas de encaje le rodeaban los hombros, y el dobladillo de su vestido rozaba el suelo de madera. Se miró en el espejo, con el cabello castaño recogido con ramitas de flores silvestres. Sonrió, no con la sonrisa nerviosa de una novia que busca la perfección, sino con la sonrisa serena de una mujer que había encontrado la paz tras una larga tormenta. Linda, con un vestido floral rosa suave, estaba de pie junto a ella, sosteniendo una cesta de pétalos frescos, dando saltos de puntillas. «Mami, pareces una princesa», exclamó, con los ojos brillantes. Melissa se arrodilló y la abrazó fuerte, apartándole los rizos despeinados.
Gracias, mi dulce niña, susurró con lágrimas en los ojos. Y hoy eres la florista más hermosa. Linda rió, le dio un fuerte abrazo a su madre y corrió hacia la puerta, ansiosa por comenzar la ceremonia. Afuera, la iglesia estaba llena, no de personalidades ostentosas, sino de rostros conocidos de Willow Creek. La señora Ellen, la maestra afroamericana jubilada que había apoyado el trabajo de Melissa en el centro comunitario, estaba sentada en la primera fila con un vestido violeta y una sonrisa radiante. Las alumnas de Melissa, Mary, Laura y muchas otras mujeres, charlaban en voz baja, orgullosas de la mujer que las había ayudado a recuperar la voz. Incluso la señora Catherine Thompson, antes fría y despectiva cuando Melissa tuvo que marcharse de una boda, estaba allí con un vestido de seda azul pálido y una expresión más suave que nunca. El órgano comenzó a tocar una melodía suave y lenta, la canción de cuna de Linda, escrita por el propio Mason e interpretada por una amiga. Linda entró primero, esparciendo pétalos de rosa blanca por el pasillo, cada paso como un baile alegre. Los invitados rieron entre dientes cuando se detuvo para saludar a la señora Ellen, llenando de alegría toda la iglesia. Melissa, del brazo de Ruth, quien se había convertido en una madre para ella, la siguió con el corazón acelerado, no de miedo, sino de alegría. Mason estaba de pie ante el altar con un traje gris oscuro, su cabello negro perfectamente peinado, y sus ojos se iluminaron al ver a Melissa acercarse. No ocultó su sonrisa, una sonrisa sincera, como si toda la tristeza de su pasado se hubiera desvanecido en ese instante. Cuando ella llegó a su lado, le tomó la mano y le susurró, «Eres más hermosa de lo que jamás soñé». Melissa se sonrojó, apretando su mano con suavidad, sintiendo como si el mundo entero hubiera desaparecido, excepto ellos dos. El padre Michael subió al púlpito, su voz cálida y firme en el tranquilo santuario. «Hoy somos testigos de una familia cimentada en la confianza y el perdón», comenzó. Melissa y Mason han superado pruebas, no solo para encontrarse, sino para unir más a la comunidad de Willow Creek. Hoy bendecimos no solo su amor, sino también el poder de la gracia y la esperanza. Muchos invitados se enjugaron las lágrimas. La señora Catherine inclinó la cabeza, agarrando un pañuelo con la mano, tal vez recordando sus errores del pasado. La señora Elena sintió con orgullo a Melissa, con los ojos brillantes. Linda, de pie junto a su madre, miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, sin comprender cada palabra, pero percibiendo la alegría en el aire. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Mason y Melissa intercambiaron votos, con voz temblorosa pero segura. «Prometo amarlas y cuidarlas, Melissa y Linda, como mi familia, en las buenas y en las malas», dijo Mason, sin romper el contacto visual. Melissa respondió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Prometo estar a tu lado, Mason, y construir un hogar lleno de amor para nosotros y para Linda». Intercambiaron anillos de plata con diminutas flores silvestres grabadas, símbolos del jardín que los había unido. Cuando el padre Michael los declaró marido y mujer, Mason besó suavemente a Melissa, un beso suave pero profundamente emotivo. Linda aplaudió y saltó, haciendo reír a toda la iglesia. Los invitados aplaudieron mientras la pareja caminaba de regreso por el pasillo, con flores silvestres lanzadas al aire por los niños de la clase de Melissa, creando una escena deslumbrante bajo la luz del sol. La recepción tuvo lugar en la granja, en su querido jardín. Largas mesas de madera cubiertas con manteles blancos ofrecían pasteles caseros, mermelada de manzana y limonada fría. Los niños corrían y jugaban mientras los adultos se divertían, y la música de una banda local de música country inundaba el cálido ambiente. La señora Ellen dirigió a un grupo de estudiantes para entregarle a Melissa un cuaderno lleno de cartas de agradecimiento. «Nos cambiaste la vida», dijo Mary, abrazando a Melissa. «Hoy es tu día, pero también es el nuestro». Incluso la señora Catherine, aún serena pero más abierta, se acercó a Melissa. «Has hecho algo maravilloso por este pueblo, Melissa», dijo con sinceridad. «Estoy agradecida de estar aquí hoy». Melissa sonrió y asintió. «Gracias, señora Thompson. Eso significa mucho para mí». No hubo una disculpa formal, pero en Willow Creek, regalos y palabras como estas bastaban para sanar viejas heridas. Mientras el sol se ponía en el cielo, Melissa condujo a Mason a un pequeño rincón del jardín que ella misma había cuidado. Un macizo de margaritas, lavanda y rosas silvestres rodeaba una placa de madera que decía, «El jardín de Sara».
Quería hacer esto, dijo Melissa en voz baja, para honrar a Sara. Fue una parte importante de tu vida. Espero que esté bien. Mason miró la placa con ojos brillantes. Abrazó a Melissa y le susurró, no estás reemplazando a nadie, Melissa. Tú y Linda son el milagro que jamás me atreví a soñar. Gracias por hacerme un mejor hombre. Permanecieron juntos, abrazados, mientras la brisa susurraba por el jardín, trayendo bendiciones del pasado y esperanza para el futuro. En la escena final, Linda corría por el jardín, sosteniendo una cometa con forma de mariposa que Mason le había hecho. Su risa resonó, mezclándose con la suave música de la banda. Melissa y Mason estaban uno al lado del otro, de la mano entrelazada, observándola. «Lo logramos, ¿verdad?», preguntó Melissa, apoyando la cabeza en su hombro. Mason la besó en la frente, sonriendo. «Sí, lo hicimos. Y esto es solo el principio». Miraron hacia el horizonte, donde aún brillaban los últimos rayos dorados del sol, sabiendo que cualquiera que fuera el futuro que les deparara, lo afrontarían juntos como una verdadera familia.